estábamos compartiendo, por supuesto, que a partir de hoy, que es el Día Internacional del Cannabis, primero contarle a la audiencia por qué. Seguramente algunos lo saben, otros no. Es porque la fecha se remonta al año 1971, cuando un grupo de estudiantes de California, en los Estados Unidos, denominados los Waldos, se reunían a una hora fija al terminar sus clases para fumar marihuana, a las 4:20 de la tarde. Entonces se estableció así el mes 4, el día 20. Por eso es el 20 de abril, el Día Mundial de la Marihuana. Pero, dicho esto, ¿qué? Es gracioso. Qué interesante, qué gracioso, y retomo un poco una palabra que decía Alejandra, entre otras cosas, es que son temas que tienen que ver con la Tierra, y todo lo que tiene que ver con la Tierra tiene muchísimos más años que nosotras y nosotros, ¿no? O sea, miles y miles y miles de años, y cuando a mí, no sé, nos tocó a ustedes o a cualquiera de los oyentes viajar a cualquier lugar donde haya algunas personas relacionadas o descendientes de pueblos originarios, siempre esos pueblos originarios tienen algunas hierbas, alguna medicina que tiene que ver con eso que sale de la tierra, de una semilla que se tira a la tierra y que crece, ¿no? Y que crece y que de ahí se sacan las propiedades. Eso existe en todas las culturas de todos los pueblos del mundo, de todas las tradiciones de los pueblos originarios. El tema en Occidente y sobre todo en Occidente es que después llegó, se instaló y se profundizó y se potenció y nos inundó la cotidianidad, las industrias farmacéuticas, con una píldora, en términos de otro lado, una pastilla para cada cosa, ¿no? Como decíamos al principio del programa, ¿cómo hacemos para detener? Detener quiere decir escuchar el cuerpo y frenar, pero cuando uno no frena, el cuerpo sigue, la mente sigue. ¿Cómo se hace para detener la mente? Bueno, las farmacéuticas crearon pastillitas para frenar la mente y dejar de dormir. Antes, los pueblos originarios, antes, incluso ahora también, me imagino, hay una relación con el cuerpo, con el ritmo de la vida, con el ritmo del sol, con el ritmo de la tierra. Somos parte de un cosmos y hay una escucha. El cannabis, volviendo al cannabis, es un dilatante, y ahora lo podemos sacar bien con nuestra invitada, pero siempre fue muy, muy atacado, y hay mucho prejuicio sobre eso, ¿no? Hay mucho prejuicio muy instalado incluso contra la medicina canábica, que no tiene el principio activo del THC que produce lo que se llama alucinación o el mareo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y se le saca eso y solamente se ve con las propiedades curativas y el CBD dilatantes, ¿no? Sí. Pero es importante, está bueno hablar sobre esto, porque hay mucho prejuicio sobre esto, mucho prejuicio, porque es una droga y la droga, y sin embargo el tabaco mata un montón, el alcohol mata un montón o hace mucho daño, y un montón de fármacos hacen muchísimo daño y no tienen la mala fama o la pésima fama que tiene la marihuana. Hay un músico que le dice, tratando de contrarrestar esta mala fama, la hierbita de Dios. Bueno, Juan, ¿te parece, hablando un poco de esto, que le demos paso a nuestra invitada y podamos ampliar todo este tema? Me parece perfecto. Claro. Bueno, ¿cómo estás, Ayelén? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Escuchaste algo de lo que dijo Juan Manuel recién? Escuché lo último y resoné con lo que decía la hierbita de Dios, y tengo amigas que la llaman la Santa María. Mirá vos. Así que... Ayelén, contanos qué haces vos. Bueno, yo elaboro aceite de cannabis medicinal, para uso medicinal, y bueno, cremitas, ¿no? En formato, extraigo el extracto de la planta y lo convierto lo vehiculizo con un aceite para poder ser tomado en gotas, o preparo un ungüentito para poder aplicarlo de manera local en las zonas del cuerpo donde exista una molestia, un dolor. Eso es. ¿Y esto vos lo
Sí. a amigues, familia y contactos directos así siempre de una línea, ¿no? Como dentro de la red. Me Mira. pasó tu número tal y así vamos armando red y así es que lo voy comercializando. Y una pregunta, Yelén, Sí. digamos, ¿cómo es el tema de la legislación en relación a la comercialización? Porque hay una reglamentación del uso del cannabis medicinal, ¿verdad? Totalmente. Me podría declarar clandestina. No, hay una regularización, está el ReproCan, donde uno se puede anotar, tener de manera legal su cultivo. También existe, viste, al ser todos organismos nuevos, porque todo esto se está abriendo ahora, también estamos viendo como que a la planta la están empezando a escuchar, ¿no? De alguna manera la planta necesita ser medicina en este tiempo. Y ser considerada socialmente, o sea, la necesitamos, porque seguir abusando de quizás medicamentos, ¿no? Como para tratar patologías, algo que constantemente tenemos que tomar un fármaco, ya sabemos, o por lo menos, no quiero hablar por todos, pero por lo menos yo hablo por mí, yo sé que eso puede dañar aún más un organismo humano, ¿no? Entonces la planta nos ofrece la bondad de aliviar dolores, de calmar inclusive nuestras ansiedades y conectarnos con lo que somos, ¿no? Como somos seres amorosos, somos seres que necesitamos vivir en armonía con nuestro cuerpo, con el ambiente, y a veces las cuestiones dadas en la vida no suceden, entonces está como una herramienta. Y entonces aparecen estos organismos para regular, aparecen políticas, obviamente, para que todo esto funcione de manera legal, y aún hoy igual hay presos y presas por cultivar y por inclusive presos y presas estando inscriptos en el ReproCan, porque también existe una desinformación por parte de las Fuerzas Armadas, o sea, nombro esto como armadas porque es real que entran a tu casa, allanamientos, ¿viste? Como si uno en realidad estuviese haciendo un daño, cuando en realidad tenés una plantita en tu patio, claro. porque es exactamente o sea, eso. no leyeron la ley, digamos, la nueva ley. Exacto, no hay formación. De 1350. Pero me parece, no sé, Ayelen, si corregime, pero me parece que cuando entra, digamos, cuando entran las Fuerzas Armadas, policiales, cualquiera de las fuerzas digamos, del orden armado, entran con una orden de un juez abajo del brazo. Y en ese sentido, te quería preguntar, vos, esto que contás, ¿crees que todo esto es un poco el reflejo de cierta intolerancia? Porque yo recién hablaba de la tan mala fama que tiene la marihuana, en comparación a otras drogas, como vos recién decías, fármacos o drogas legales, o el alcohol. El alcohol o el tabaco, pero esta tiene tan mala fama que por lo tanto el reflejo de ese rechazo se ve en que un juez apruebe, porque, insisto, la policía entra a una casa porque hay un juez o una jueza que firma el allanamiento, ¿no? A partir de una denuncia, etcétera. Entonces, ¿te cuesta a vos socialmente, digo, en tu ámbito familiar, de amigas, amigos, no sé, laborales, instalar y decirte que sos una cultivadora y generás a partir del cannabis medicina? Mira, a mí particularmente siempre con la planta, o sea, yo desde que vinculé con la planta siempre supe que no había nada de malo en ella, ¿viste? Desde el momento de tomar la decisión de si me fumo este porrito a mis 18 años o no me lo fumo, ¿no? Que fue ahí el primer vínculo que yo tuve con la planta. Y cuando mi mamá me pregunta, ¿vos te drogás una vez? Que quedó como una anécdota, y le dije, no, pero sí fumo marihuana. Y en ese momento, a los 18 años, yo hoy tengo 31, fue como bastante impactante para mi mamá. La recuerdo y cuento esta anécdota como que lloró, se puso muy mal. Imagínate si hay ignorancia ahora, en ese momento, para mi vieja no entendía, ¿viste? Ella solo entendía que era una droga y que
posiblemente me estaba dañando. Pero bueno, desde el momento en que alguien, o sea, esto lo cuento para expresarte que realmente nunca sentí un tabú de contarlo. Entonces, de hecho, hoy confieso que estoy clandestinamente comercializándolo, porque clandestinamente con respecto a la ley, ¿eh? Después yo siento que tengo todo mi derecho de ser humana, vincular con una planta de poder. Con respecto a eso me siento protegida, ¿viste? Como en mi vibración para con la naturaleza. No tengo nada que preguntar. Así bueno, es un problema legal, digamos. Exacto. Claro, exacto, sí, pero porque hay muchos problemas legales que tenemos, porque hay mucho que la sociedad aún no entendemos como sociedad, o nos quieren programar para que seamos individuos y bueno, ya esto lo sabemos todos, no estoy aclarando nada que nadie no sepa, pero nos quieren programar y esto debe ser así, esto debe ser así, y en un punto está buenísimo porque nos ordena y en otro punto nos limita como seres existiendo en esta encarnación y teniendo que aprender lo que tengamos que aprender. Bueno, de repente yo me encuentro con una planta que me enseña un montón, que me abre un mundo en el que inclusive voy explorando a nivel recreativo, y de repente me doy cuenta en el que el método en el que yo la incorporaba, que era fumándola en mi adolescencia, no estaba totalmente bueno y no resonaba en la totalidad con lo que la planta tiene para ofrecer, ¿viste? Porque, o sea, si esto es medicina, pero lo consumo de esta manera, hay algo que no anda bien, ¿viste? Como estoy contaminando mis pulmones, el discurso que yo quería dar con respecto a esto está re bueno y todos tenemos la posibilidad de acceder a esta medicina, no la estaba pudiendo sostener cuando yo decía que fumaba, ¿viste? Entonces necesité hacer ahí el cambio. En un principio era muy difícil, muy caro, o sea, conseguirme un vaporizador. Entonces me empecé a preparar el extracto de cannabis, se asocia muy bien con la materia oleosa, ¿viste? Con los aceites, con la manteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, para repostería yo podía prepararme una mantequita con extracto de cannabis y hacerme unas galletas. Pero bueno, ya llevaba otra preparación, no soy muy buena repostera tampoco. Entonces un día, a raíz de que mi abuela, bueno, ¿existe el relato? Sí, está bueno. Está buenísimo. A través de que mi abuela le diagnostican Alzheimer, es que digo, bueno, ok, preparo. También había incursionado en ver de las posibilidades de hacer tinturas madres, pero se me hacía un poco tedioso consumirlo, ¿no? Entonces también paré un poco con el exceso porque también me excedí fumando marihuana, ¿no? Porque me encantaba estar en ese estado, pero también había un montón de otras cosas que pasaban por mi vida en las que no podía registrarla como realmente se vibran en esta realidad ordinaria, ¿no? Como alterando un poquito la conciencia, está buenísimo, pero después con el tiempo pude también reconocer que hay espacios, momentos que como vos decías, la hierba de Dios, la santita, tiene un poder que es impresionante. O sea, reconocer su poder y hacerlo en un marco de cuidado, de respeto, de sentir que estamos vinculando con el ser, con otro ser, que es una planta, que tiene una energía, una vibración y que va a ingresar a mí, que yo la voy a recibir, y bueno, y todo lo que pasa, ya sea medicinal o de manera recreativa. Sí, claro. Dime. Yelén, buenas noches. Alejandra Darín te habla. Tenía problemas de conexión, pero escuché todo. Genial, justamente vos hablando del poder de esta planta, ¿para qué sirve? ¿Qué dolores calma? Mira, alivia los dolores en general. Cualquier dolor que el organismo humano y animal también, yo por lo menos puedo hablar de testimonios con perritos y gatitos, ¿viste? Sí. Que han consumido el aceite que yo elaboro,
y dolores en general, ya sean de dolores articulares o artritis crónicas, te hablo de ambos, de seres humanos y de animalitos. Sí. Alivia los dolores de cabeza, las migrañas. De hecho, hay, por ejemplo, mi mamá la consume para su dolor de migrañas, le alivia sus Ajá. dolores de cabeza. Bueno, está muy reconocida porque alivia las crisis epilépticas y retrasa... Bueno, es un analgésico natural, digamos. Y en realidad nuestro cerebro tiene estos químicos, ¿no? Los endocannabinoides están en nuestro cerebro y cuando nosotros lo absorbemos a través de la planta, generan conexiones neuronales que actúan en los transmisores del dolor, o sea, es química. tic, se hace un enlace en el que nosotros podamos sentir alivio en los dolores, o sea, por eso es tan amplio el espectro que abarca Sí. como beneficio. Acá la información que nos mandaban nuestras productoras sobre el uso medicinal dice que reduce la inapetencia, náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia aplicada a pacientes con cáncer y para tratar el dolor y la espasticidad muscular en personas con SIDA. A mí me parece esto de una importancia realmente contundente, porque obviamente uno sabe si ha tenido la posibilidad de acompañar a algún enfermo de una enfermedad terminal o algo así como muy grave, sabe lo importante que los alivios, los pequeños alivios se puedan convertir en grandes para la calidad de vida de esa persona. Entonces no me parece menor que esta posibilidad que tengan estas personas que están padeciendo una enfermedad de estas características puedan aliviar de alguna manera ese dolor, ¿no? Me parece que esto es motivo suficiente como para apurar esa legislación, para que tanto el Poder Judicial como el Poder Policial se enteren de la necesidad que tiene un paciente o una paciente, y aparte que Argentina lo reconoce como algo que beneficia en estas situaciones. Entonces, es muy interesante esto que contás, que por un lado hay un avance en la conciencia y por el otro lado se sigue aferrado a estos prejuicios de los que hablaba Juan Manuel al principio del programa cuando presentábamos el tema. ¿Cómo se lucha contra esto? ¿Cómo algo que vos tenés tan arraigado en tu conocimiento con los demás, no digo con la gente cercana, sino es así, haciendo una nota, contando tu experiencia, no significa mucha exposición en un momento que también los prejuicios siguen siendo muy, muy, muy arraigados y profundos? ¿Qué haces vos para darle pelea a esto? Bueno, sí, me resulta súper interesante eso que mencionas, lo que mencionaste con respecto a las dolencias y a pacientes terminales muchas veces. Así que sí, totalmente de acuerdo con eso. Y con respecto al juicio que puedan tener sobre mí, la verdad que no me importa demasiado. Yo trato de, o sea, realmente, Sí. Yo cuento mi experiencia y hoy, por ejemplo, me hacen esta invitación y yo expongo y sé que hay un flyer con mi carita, con mi nombre, sabiendo, ¿no?, lo que socialmente pasa y de lo que estamos hablando. Y no, como te digo, me siento protegida y siento que no estoy haciendo nada malo y mi manera de combatirlo es rechazando cualquier posibilidad de que algo malo me va a pasar, ¿no? Como es simplemente eso. Nada más y nada menos, como así como sé que también las dolencias llegan porque justamente uno permite que ingresen esas vibraciones y molestias a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestras emociones, y ahí uno va encarnando cosas. Entonces yo no quiero encarnar la peli del terror, ¿viste? De ser perseguida por una planta, bla, 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 no.
Entonces anulo esa posibilidad, lo hablo con la naturalidad que creo que se merece, con el respeto que se merece cada ser, cada organismo también, no es algo que estoy diciendo, hago lo que se me canta y poco me importa al vecino, ¿no? Como, sí. Y sin estar fuera de la ley inclusive, ¿no? Como no estando muy al tanto, pero con el tema del cultivo, ¿no? El número de plantas y bueno, no estoy fuera tampoco de las legalidades. No, A mí me parece genial como lo manejás, y lo que me llama mucho la atención, Ayelén, es que además de las propiedades curativas más profundas que tienen que ver con las enfermedades graves y con la idea del paliativo, que es tan importante en los enfermos que tienen enfermedades crónicas graves, es la idea de bajar la ansiedad, de combatir el insomnio, todas cuestiones que justamente curan, como bien decías, los laboratorios con pastillas mágicas, píldoras, que de alguna manera lo único que hacen es bajar la ansiedad para poder seguir produciendo, ¿no? Muy asociado al capitalismo. Claro. Y de repente que esta planta se vincule absolutamente con algo ilegal, con algo, no sé cómo decirlo, sí, algo que no está bien, con mucho prejuicio, cuando en realidad quizás uno, ingiriendo un poco en sus dosis, además lo que leí es que no genera adicción, si está bien dosificado, de repente puede dormir mejor, puede bajar la ansiedad, puede parar un poco la moto, como decía Juan Manuel al principio del programa, de una manera natural. Yo pensaba en mi gato, que a veces come las plantitas para purgarse, después vomita, digo, y eso, digamos, nosotros para consumir alimentos, o vamos a un restaurante o vamos a un supermercado a comprar cosas industrializadas, tratamos de que no, pero a veces cuesta. Y me parece que esto es un remedio natural que lo tenemos al alcance de la mano, y la verdad que luchar contra la sociedad, no solo contra la ley, contra la sociedad para poder tenerlo al alcance de la mano. Yo la verdad que si mañana quiero comprar uno, ahora te conozco a vos, pero no tengo en la esquina un lugar donde comprármelo. No conozco, no lo podés hacer vos. Bueno, pero claro, sin embargo, acá a la vuelta de mi casa debe haber 6 farmacias más o menos. Claro. A mí me parece que... A mí me parece, perdón, Ayelén, que un poco el trabajo tan inmenso que, digamos, que haces vos dando esta entrevista, como decía Alejandra, exponiéndote en una sociedad que somos tan prejuiciosos aún, a pesar de los hechos, a pesar de la historia, es muy loable y valioso, pero creo que el camino es, escuchándote y pensando en otras experiencias, el camino es, no sé si las nuevas generaciones, pero por ejemplo lo que vos contaste, tu mamá respecto de vos, lo tuvo que aceptar, me imagino que hoy lo aceptó porque hoy lo consume, cuando empieza a cambiar la historia personal, empiezan a cambiar la historia de la cultura, como aquello que nos enseñan de todos lados, sociológicamente se instala esa barrera cultural, moral, prejuiciosa por distintas cosas, y se cambia a partir del afecto, del amor. Totalmente. Nos pasó también con el aborto, cuando se habla de la revolución de las hijas. Muchas madres tuvieron que aceptar que las hijas venían y decían, no, mirá, mamá, yo no quiero, y no es que quiera matar, no quiero tener, no quiero, no, simplemente, ya saliendo de las cosas más terribles como abusos y cosas más escabrosas, pero simplemente el derecho a elegir sobre el cuerpo, ese derecho... Y hablando justamente, discúlpame, Juan Manuel, sí. Discúlpame, hablando justamente, porque ya se nos está terminando el programa, hablando justamente del amor, ¿sabés, Ayelén? Nosotros siempre terminamos nuestras entrevistas haciendo la misma pregunta a todos nuestros invitados e invitadas. Me encantaría que la puedas contestar. ¿Qué es el amor para vos? Bueno, me gustaría también agregar que empecé a elaborar el aceite como más, a meterme en el mundo de la elaboración del aceite porque mi abuela tiene Alzheimer y en estas pruebas con fármacos a veces la veía absolutamente anulada, ¿no? Como
ya fuera, no era ella, ¿no? Como en estas pruebas, porque también se hacen pruebas. Entonces decidí en ese momento plantearle a mi papá, estoy elaborando este aceite, me gustaría ofrecérselo a la abuela, ok, bueno, y ahí empezó, ¿no? Como el tema del aceite de manera medicinal. Y el amor para mí es como parte del gran misterio, porque todos queremos amar y ser amados y a veces no podemos o no sabemos cómo encontrar esa plenitud, pero confío en que es parte esencial de nuestra experiencia como seres humanos, ¿no? Ya sea para aprender a vincularnos con nosotros mismos o con los otros, con la tierra misma, ¿no? Cuando digo con los otros, hablo como de todo lo que nos rodea. Estamos en un camino de aprendizaje y creo que el autoconocimiento que tanto se habla en las grandes filosofías, ¿no? Yo agrego, soy profe de yoga, yo creo que tiene que ver con eso, con poder explorar y poder vibrar en amor y entender todo, incluso hasta lo más terrible, de que son actos de amor de la naturaleza misma, y poder sentir como esa contentura. No sé, hablo como del amor en un estado de plenitud total, en el que podamos entender completamente esta encarnación en los momentos en los que no entendemos nada, o por qué todo es tan cruel, o por qué, bueno, es parte también. Sí, gracias Ayelén por haber estado con nosotros, fue un placer tenerte, Gracias. escucharte, así que bueno, y te comprometemos para algún otro momento volver a hablar y profundizar un poco más, porque me parece que tenés muchísima tela para seguir poniendo sobre la mesa y también diciendo, y esto es un poco, yo creo que tiene que ver con aprender de los demás y con enseñar también, según la experiencia esta que vos también definías, que es la vida, poder brindarse a los otros con sus propias vivencias y con las cosas que uno ha recorrido y con las cosas que uno recoge y que puede. Así que te agradecemos muchísimo tu acto de generosidad y haber estado hablando con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Un amor. Gracias. Muchas gracias. Bien. Chao, buenas noches.